Esta literatura sapiencial, hermanos, nos plantea esta. Yo no sé si les ha pasado, por eso que para mí el libro de Job y Eclesiastés son mis preferidos en la literatura sapiencial, porque los que hemos enfrentado esta pregunta de por qué estoy, para qué existo, de qué sirve todo esto, para qué trabajo tanto, para qué me afano tanto, ¿no? Cuando hay muchos vacíos en el corazón, entonces uno ahí trata de encontrar una respuesta. Y entonces, cuando el predicador plantea y dice, es como ir tras el viento, como correr, como golpear el viento, ¿no es cierto? Él termina con una conclusión. Fíjense cómo concluye esto. Eh, Versículo 20, capítulo 2, versículo 20. Si alguien me ayuda a leer. Volví a sentirme descorazonado de haberme afanado tanto en esta vida. O sea, ¿para qué? ¿Para qué tanto si finalmente me voy a morir? ¿No? Es como un poco eso lo que dice el libro de Eclesiastés. Ahora, algo que tenemos que evitar cuando nos enfrentemos a este maravilloso libro, algo que vamos a tener que evitar es que no debemos de pensar que el predicador se desencanta por lo que es el placer y el bienestar, ¿no? Él no va a encontrarle un sentido negativo en eso, ¿no? Más bien, él entra en crisis, el predicador entra en crisis, o esta sabiduría que representa el predicador entra en crisis, porque no sabe cómo darle sentido a eso que él está haciendo. Cómo darle sentido al comer, al beber y al alegrarse de la vida, ¿no? ¿Cómo permitir que todo lo que nosotros vivimos pueda tener un sentido real, profundo, pleno, satisfecho? ¿Mm? Porque la experiencia que hasta ahorita el predicador ha tenido, ¿no? Lo lleva a decir, la verdad que no le encuentro mucho gusto, no le encuentro mucho sentido a trabajar, a comer, beber y alegrarme, ¿no? Entonces, él va a empezar a dudar de todo. Y vamos a ver que va a haber muchos temas en el libro del Eclesiastés. El predicador no solo va a plantearse en su realidad, sino que su duda va a abarcar cualquier otro nivel. Va a abarcar, él va a tener dudas sobre la justicia, ¿no? Va a hablar acerca de la justicia y de lo injusto que es, de que los gobernantes no tienen la capacidad suficiente para gobernar con rectitud y con sabiduría. Él va a dudar acerca de lo que realmente implica el esfuerzo humano, ¿no? En lo que hace. Él va a decir, aquello que fue ya es y lo que ha de ser fue ya, listo, o sea, ya pasó tan pronto la vida, ¿no? Él va a hablar acerca de todo lo que implica este, uh, las áreas de la vida, ¿no? Sin embargo, hermanos, esta duda o este escepticismo que maneja el Coelet va a encontrar una salida, tiene que encontrar una salida. Va a entrar en muchos conflictos en este libro. Son 12 capítulos, pero la verdad que, desafiante. Yo sé que decirles a ustedes que lean cada libro que estamos viendo es prácticamente imposible, pero bueno, si en algún momento tienen oportunidad de elegir algún libro que quieran leer, Eclesiastés es buenísimo. Entonces, el predicador va a encontrar una salida a esta crisis de escepticismo, esta crisis existencial. No lo hará a la manera de Job, porque Job encontrará la respuesta a su sufrimiento teniendo una nueva imagen de Dios. Y dirá, ahora mis ojos te miran de manera diferente. Sino más bien
Job lo va a encontrar de una manera más secular, más sencilla, más cotidiana. Ajá, más cotidiana. Y esto lo encontramos en el capítulo 8. Va a haber una propuesta del Coelet. Y él va a encontrar un poco esto de la cotidianeidad de Dios, ¿no? Entonces, vean cómo dice el capítulo 8, versículo 15. Bien, antes, estoy viendo una anotación aquí en mi Biblia. Y ¿Hermano de Job o de Eclesiastés? no, estamos en Eclesiastés, perdón, si dije Job. Listo. Lo que pasa que vi una anotación de Job en mi Biblia y ahora por eso quiero traerlo a la clase. Eclesiastés 8. Ajá. ¿8:15? No, antes del 15, antes. Quiero que lean ustedes el versículo 13 y me digan a quién le recuerda. El versículo 13. Eclesiastés 8:13. Y que me digan ustedes a quién les recuerda. Dice, y que el impío no tendrá bien, ni le serán prolongados los días, que son como sombra, por cuanto no temió delante de la presencia de Dios. ¿Mm? ¿A quién les recuerda esto? Al sermón de Elifaz. ¿Mm? Estaba diciendo a Job. Claro. Entonces, vemos aquí que hay una propuesta de esta sabiduría encerrada también en el Eclesiastés, ¿no? Pero el Eclesiastés va a dar otra respuesta, ¿no? Va a encontrar otra salida. Y la salida la va a encontrar en la cotidianeidad de la vida. Ahora sí, el versículo 15. Dice así, por tanto alabé yo la alegría que no tiene el hombre bien debajo del sol, sino que coma y beba y se alegre, y que esto se le quede de su trabajo los días de su vida que Dios le dio debajo del sol. Entonces, para el Coelet, ¿no? Para el predicador, me parece que el Coelet era argentino un poquitito. Encuentra entonces, ¿no? La existencia de la vida, dice, creo que lo más importante es disfrutar, pero, pero, pero Dios presente, ¿viste? Todos los días de su vida que Dios le conceda. Dios presente. Finalmente la vida es de Dios. ¿Quién concede el privilegio del disfrute, del placer? Y es Dios. Entonces, si en la ecuación de la pregunta de la existencia de la vida, sacas a Dios, ¿no? Sacas de la ecuación a Dios, entonces entras en este conflicto de no entender quién sos. Pero si en la ecuación de la vida integras a Dios, ¿no? Entonces vas a empezar a entender lo que sucede en tu vida. Y eso es la propuesta que tenemos en la literatura de Job. Y esto, hermanos, no se trata de una frase suelta, ¿eh? No es algo que dicen, bueno, lo dijo una vez el Coelet y ya está. No, miren, vamos a verlo un poquitito en el transcurso del libro. Capítulo 2, seguimos en el Eclesiastés, versículo 24. Porque esto es lo que va a permear la premisa, ¿no? Como que un poco la respuesta. 2:24, ¿alguien que me ayude a leer rápido? Nada hay mejor para el hombre que comer y beber y llegar a disfrutar de sus afanes. He visto que también esto proviene de Dios. Es Dios, ¿viste? Entonces, el sentido que le damos de comer y beber, no hay nada, cosa más linda, hermanos. No hay, espero que este fin de semana los hermanos tengan escrito este libro, este versículo. Ayuno este fin de semana. De jueves a domingo tenemos ayuno en Andresito. Por eso les voy a predicar sobre Eclesiastés. No hay nada mejor en la vida del hombre que comer y beber. Ajá, comer y beber. Ahora, vean capítulo 3, versículo 12. 12 y 13. Bueno, leo. ¿Sí?
Dice así: así que llegué a la conclusión de que no hay nada mejor que alegrarse y disfrutar de la vida mientras podamos. Además, la gente debería comer, beber, aprovechar el fruto de su trabajo, porque son regalos de Dios. Muy bien, gracias. Versículo 22, capítulo 3, versículo 22. Ahí voy. Entonces me di cuenta de que no hay nada mejor para la gente que ser feliz con su trabajo. Ese es nuestro destino y nadie nos puede traer de regreso para ver qué pasa después que hayamos muerto. Claro, ajá, muy bien. Ahora vamos al capítulo 5. Versículo 18. Dice, he aquí pues el bien que yo he visto, que lo bueno es comer y beber y gozar uno del bien de todo su trabajo, con que se fatiga debajo del sol todos los días de su vida que Dios le ha dado, porque esta es su parte. Ah, muy bien. Capítulo 9, versículo del 7 al 10. Leo, Sí, por favor. anda y come tu pan con gozo y bebe tu vino con alegre corazón, porque tus obras ya son agradables a Dios. En todo tiempo sean blancos tus vestidos y nunca falte ungüento sobre tu cabeza. Goza de la vida con la mujer que amas, todos los días de la vida de tu vanidad, que te son dados debajo del sol, todos los días de tu vanidad, porque esta es tu parte en la vida y en tu trabajo con que te afanas debajo del sol. Perdón, ¿qué cita era esa? Que tuve que... En 9, estamos en Eclesiastés 9, del 7 al 10. Faltaría el 10, mi querida Clelia, del 7 al 10. El 10. Todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Muy bien. Entonces, aquí hay una propuesta muy interesante que hace el Coelet en el sentido de comer tu pan con gozo, tu vino con alegre corazón, porque estas obras, lo que vos haces ya es agradable a Dios, ¿no? Indudablemente, hermanos, quienes incluyeron esta obra en el canon bíblico, tuvieron, porque ya lo vamos a ver, Eclesiastés costó mucho trabajo para que entrara en el canon bíblico, precisamente por el tema planteado. No es posible que alguien que adore a Dios o que tenga una fe piadosa no le encuentre sentido a la vida. Pero cuando empezaron a ver este tema de este tipo de sabiduría, quienes lo incluyeron en el canon sagrado, evidentemente creo que guiado por el Espíritu Santo, vieron que era una sabiduría divina, ¿no? Que era Dios quien lo planteaba. Por lo cual esto resulta muy, José Luis Sicre diría, resulta curioso y aleccionador. Es una lección muy grande de ver cómo esta temática está dentro del canon sagrado, ¿no? Cómo alguien se atreve a cuestionar a Dios. Y quienes lo incluyen entienden que sí, que la experiencia humana, muchos de nosotros, hablando de manera personal, hemos cuestionado a Dios y muy fuerte, ¿no? Bien, al igual que el libro de Job, ¿no? En el libro de Eclesiastés, las crisis son diferentes. En Job la crisis es por el sufrimiento, en el libro de Eclesiastés es por la existencia. Pero en ambos casos, ¿no? ¿Cómo es? La solución que dan a esta crisis la encontrarán en Dios, ¿no? Entonces, a diferencia de que el autor del Eclesiastés, de que el predicador no se lanza tan impetuosamente como lo hace Job, no hay un diálogo con Dios, no discute con él, no se queja, no nada, ¿no?
Dios no aparece lejano del predicador, ¿no? Aunque no hay este torbellino en el cual Dios habla, para el predicador Dios no le parece a alguien lejano, no le parece como alguien distante, sino más bien con mucha cercanía, ¿no? Aun cuando Dios sigue estando allí tratando de encontrar muchas de las respuestas. Bueno, para terminar la idea un poco de esta literatura sapiencial, hermanos, debemos saber que Dios, que a veces parece lejano, es un Dios real, es un Dios que en medio del sufrimiento se revela a nuestras vidas, ¿no? En el caso del Eclesiastés, esta revelación de Dios lo hará como don suyo, la alegría, la juventud, el vino, la amistad, ¿no? Encontrar a Dios buscándolo en el tiempo y como termina el libro del Eclesiastés, el predicador le da el sentido y dice el versículo 13 del último capítulo, que es el 12, versículo 13, dice, bueno, al final de todo esto, dice el Coelet, al final de todo esto, debemos amar a Dios, ¿no? Debemos temer a Dios. Él es el que le puede dar sentido a la vida. Ajá. Y entonces es la respuesta que da esta literatura es que no se quede en el desencanto de la vida, sino que encuentra en Dios la alegría, el color, la belleza en el comer, en el beber, ¿no? En la comunión. Eso va a ser muy interesante. Es una propuesta sumamente interesante para aquellos que tienen la crisis existencial, ¿no? Y con eso cerraríamos el tema de la literatura de la etapa de crisis. ¿Alguna pregunta, hermanos? ¿Alguna reacción? Antes de cerrar esta clase, haciendo un resumen. Buenos días, pasa a todos. Buen día. Yo llegué justo para la segunda parte y me hubiese gustado estar en la primera, pero fue muy interesante lo que pude captar al final. Y es como usted dijo, todos en algún momento nos preguntamos que para qué o por qué hacemos todas las cosas o por qué nos pasan ciertas cosas. Y la verdad es que cuando uno se pregunta eso, o las veces que yo me lo pregunté, siempre miraba al cielo y le decía, el Señor sabe el por qué y el Señor sabe el cuándo y el tiempo. Y nosotros no lo vamos a entender. Pero si está el Señor, Él le va a dar un sentido y una vuelta a lo que nos pasa a nosotros, ¿no? Así que es como usted dice, primero Dios y después todo el resto que pasa. Sí, sí, Que sí. Y gracias, Clelia, gracias. Y esta será la propuesta de esta literatura, ¿no? O sea, esta literatura no va a negar ni el sufrimiento ni el hastío de la vida. No lo va a negar. Lo va a expresar, pero va a encontrar respuestas. Y las respuestas, estos escritores la encontrarán en Dios. ¿Alguien más, hermanos? A mí me encanta esta literatura, me encanta, me encanta. Sí, los proverbios también son lindos. Bueno, creo que todo lindo, pero bien. ¿Sí, Germán? Sí, a mí me gusta mucho lo que es el texto de Eclesiastés, ¿no? Porque de cierta manera es, creo yo, liberador al punto de que uno no depende de entender a Dios desde esa perspectiva optimista, ¿no? Y es como que uno crece en ese sentido, en vivir una fe por ahí más desprendida de lo que a uno le pasa, sin que eso nos voltee cuando pasan cosas malas, ¿no? Quizás, cuando decía que puede entrar al canon, al Eclesiastés, yo digo, ¿cómo puede ser que le costó entrar si digo, realmente respeto preguntas que son elementales, digamos? Eclesiastés y Job, ¿no? Porque al fin y al cabo, cuando vemos textos como los que leíamos hoy en Proverbios, o ese salmo que dice que no he visto justo que pase hambre, ¿cómo es? O que sus hijos estén desamparados. Sí, sí. Fui joven y no vi justo desamparado ni su simiente que mendigue pan.
exactamente. Y es como que, o sea, uno con esos textos es como que se hacen más preguntas de las que nos responden estos libros, ¿no? Por ejemplo, el capítulo